cuando habla con el docente a partir del ABC de lo que escribió. Sí, además hay personas que en función de su experiencia y en función, además de la experiencia, de distintas posibilidades, hay gente que necesita escribir para por ahí planificarse y otra gente que no, digamos. Me parece que hay que respetar los estilos. Bueno, vamos a la segunda parte de la entrevista con Ruth Harf, que va a seguir comentándonos acerca de este tema de la planificación didáctica. Acá hay algo que es interesante. No es que uno quiera hacer historia, pero ha habido épocas en las cuales yo lo hice, teníamos dos planificaciones escritas, la que presentábamos y la que llevábamos a cabo en forma real. Hoy en día tratamos de, obviamente, que no sea así, pero además hay una especie de cultura diferente. Hoy no va a venir un directivo a observar, esto no es lo que habías planificado. La pregunta va a ser, en todo caso, ¿qué argumentos, qué razones tenés para que lo que planificaste no lo llevases a cabo? Porque este rol del directivo como vigilador, controlador, pasa a ser el rol de un directivo que acompaña, un directivo que asesora, un directivo que por supuesto se fija en qué está pasando, en qué medida esto tiene que ver con las modalidades de funcionamiento de la escuela. Entonces, lo interesante es lo siguiente, yo tengo que encontrar un modo de escribirlo que tenga algo que ver con un estilo institucional. ¿Qué quiere decir esto? Se construyen códigos dentro de la escuela donde el otro lea lo que yo traté de escribir. No es lo mismo cuando yo soy el emisor de un mensaje escrito y también el receptor. En este caso yo soy el emisor de ese mensaje escrito, pero soy receptor porque yo tengo que leerlo y me tiene que servir, pero hay un otro que también es receptor. Por eso en las instituciones se habla de formatos que se le dan a la planificación institucionales, que no es que sean rígidos ni obligatorios, pero que permiten acordar mínimamente. En una escuela que tiene una mentalidad abierta, este formato establecido no siempre de común acuerdo por votación, sino porque se llegó a un acuerdo, es pasible de ser evaluado. Entonces, puede ser que a fin de año, etcétera, en alguna de las reuniones o se escuche bien, esto no es lo suficientemente útil, vamos a tener que modificar porque es conveniente poner las expectativas de logro solo al principio o en cada reunión, o hay infinidad de formatos, no existe ninguno, la palabra no es mejor o peor, es útil o no útil, pertinente o no pertinente. No es un problema valorativo en general, sino de utilidad. Y lo que puede ser de utilidad en una institución puede no serlo en otra, mirándolo como producción institucional. Después estaría la tarea concreta que hago con los alumnos, por supuesto. Bueno, vamos a escuchar ahora parte de la entrevista que le realizamos a Estela Koch. Bueno, cuando uno piensa en qué decisiones es necesario tomar al programar, evidentemente volvemos un poco a la pregunta de hasta qué punto es posible programar, teniendo en cuenta que la programación nunca puede ser un modelo detallado de la práctica, sino que es más bien una hipótesis de trabajo, ¿no? Un marco que uno establece para organizar una actividad que es compleja, como la enseñanza, ¿no? Un encuentro humano, ¿no? La enseñanza involucra un encuentro humano, involucra muchas dimensiones que hacen, digamos, a su carácter complejo. Entonces la idea es que uno puede anticipar algunas cosas para enfrentarse a para manejar esa incertidumbre y para garantizar cierto grado de intencionalidad, de atención a las intenciones propuestas. Más allá de esto también hay estilos personales de los docentes. Hay docentes que planifican de un modo más recursivo y espiralado, otros que quieren tener un poco más detallado el panorama, otros que prefieren partir de una hipótesis muy general y luego a partir de los primeros trabajos con los alumnos ir precisando. Más allá de estas variantes, ¿cuáles serían algunas preguntas, ¿no? Algunas decisiones que deberían tomarse a la hora de programar? En primer lugar, decisiones que tienen que ver con clarificar y determinar
las intenciones, ¿no? Tanto desde el punto de vista del aprendizaje y de lo que esperamos como resultados en términos de aprendizaje, esto es, los objetivos, los clásicos objetivos, y también los propósitos, ¿no? Los propósitos como docentes que esperamos ofrecer en esta propuesta de enseñanza. Por supuesto, reflexiones y decisiones acerca del contenido, decisiones muy cruciales y difíciles, decisiones de selección. Determinar no es solo decir qué tomo y qué dejo, sino también en qué alcances, en qué grado de profundidad, qué perspectivas, qué enfoques, qué tipo de actividades realizarán estudiantes o alumnos y docentes, y esto en estrecha relación con el tema de los contenidos, porque sabemos que también el modo en que el alumno podrá vincularse con un determinado contenido tiene bastante que ver con el tipo de actividades y de experiencias que pueda vivir, ¿no? En el aula. También los recursos, por supuesto, que son elemento decisivo, ¿no? Y no secundario. Y también anticipar la evaluación. Si yo estoy programando, por ejemplo, un proyecto o una unidad didáctica y pienso la evaluación como un proceso que puede acompañar, regular, orientar tanto al aprendizaje como a la enseñanza, es decir, pienso que la evaluación no es solo sumativa, sino también diagnóstica, formativa y formadora, tengo que imaginar en qué momentos de ese proceso será necesaria una instancia de evaluación. Esto no quiere decir que cuando planifico ya tenga los instrumentos definidos y cerrados, como en ciertos enfoques así muy racionales se considera, sino que puedo imaginar distintos lugares para la evaluación y distintas informaciones que esa evaluación me va a ofrecer. Pero lo que es más importante es que en el momento de la programación todo esto debiera pensarse de modo articulado, no como etapas que se van definiendo y cerrando, sino como instancias y dimensiones en permanente diálogo, e inclusive que cuando avanzo en tomar una decisión a propósito de las actividades y estrategias, quizás clarifico mis propósitos y mis objetivos, y pienso también al mismo tiempo en los recursos y en la evaluación, es decir, que se trata de decisiones en total interacción. Sergio, quiero compartir con todos los televidentes un nuevo proyecto de docentes. En el mes de noviembre, inauguramos FILM. FILM es el Instituto de Formación Integral en Lenguajes Multimediales, que es un instituto que va a tener carreras de televisión, de producción de televisión, radio, publicidad, periodismo, fotografía y radio, y que está situado en el pleno centro de la ciudad de Morón. Ahí se va a poder cursar carreras de 1 o 2 años según la carrera que se elija, con todos los recursos técnicos necesarios como para que aquellos que estudien puedan desempeñar y aprender idóneamente, digamos, en el área. Y para nosotros, desde el punto de vista de docentes, porque docentes es quien de alguna manera encarga este proyecto, vamos a dedicar FILM no solo a la formación integral en todas estas áreas, sino que va a tener una especificidad que va a ser la infancia y la educación. O sea, vamos a producir material que tenga que ver con infancia y que tenga que ver además con insumos para la educación. Y todos aquellos que quieran recibir información, mándenos a nuestra dirección de correo electrónico info@docentes.com. Ahí van a poder recibir a vuelta de correo electrónico información sobre este tan importante proyecto para docentes, que en próximos programas vamos a detallar un poquito más. Nos quedamos sin tiempo como siempre y bueno, nos vemos en el próximo programa. Para el grande entre los grandes, Padre del aula, Sarmiento.